90.3. Mágica. Bueno, escuchamos a Charly García. Me siento mucho mejor. Dice Charly. Bueno, tú. 45 días después visité a los heridos. Pude bañarme en el hospital de Puerto Argentino. Me desnudé frente al espejo y me pregunté por mí. Bañé ese cuerpo con asco. Salada y fría corría el agua. 27 años después, visité a los muertos. Me estoy bañando en la Fallout House de Porto Stanley. Me desnudé frente al espejo. Nadie preguntó por mí. Dulce y caliente corre el agua mientras recuerdo aquel día de gran confort. Contabas, Gustavo, que primero no sabías todo lo que se estaba pergeñando, de que hacía mucho tiempo que nunca pasaste tanto tiempo sin poder ducharte, y enseguida recordé ese mini poema de Hugo Sánchez, más allá de cómo lo vive cada uno, y en qué momento de su vida le tocó a cada uno, y sea cual sea la base que te tocara, no lo puedo redondear, pero digo, a vos te tocó Marina, sea Marina, Fuerza Aérea o Tierra, a todos los que he podido entrevistar dicen lo mismo. Han tardado mucho tiempo en poder expresarlo, en poder volcarlo en palabras, en este caso hasta como con un desahogo, si se quiere, de alguna manera. Y yo me pregunto, wow, ¿por qué hay tantos que decidieron irse después de volver? Debe ser una situación interna dolorosísima, no poder expresar lo que vivían. Y eso que vos contaste, que ustedes estaban cuidados. Sí, cuidado y mucho, y bien cuidado. Yo te voy a contar una anécdota cuando, bueno, yo soy uno de los primeros que volvimos al batallón. Éramos 16 los que habíamos quedado y bueno, estuvimos en Puerto Belgrano cargando no me acuerdo en estos momentos qué barco era, ayudando a cargar. Después nos trasladaron, es más, en el medio de la guerra nosotros fuimos a inaugurar una escuela a Plotier, que se llama todavía Pedro de Chino, porque lo googleé porque no estaba seguro si todavía le habían cambiado el nombre o no. Sí, nos llevaron, inauguraron la escuela. La verdad que fue un momento, dentro de todo fue un momento, porque ver los chiquitos era estación, nosotros tenemos los trajes de gala, eran el azul, y el otro traje de gala de verano es blanco, y justamente en ese fuimos de traje de gala blanco, y los chiquitos cuando nos vieron ahí, la verdad que era, obviamente te impacta, ¿no? Ver un soldado, un conscripto, o lo que sea, te impactaba, y los chiquitos, la alegría que tenían porque tuvieron la inauguración de la escuela de el Chino. Pero no, lo que te decía que yo fui uno de los, yo y varios más, fuimos uno de los primeros que volvimos al batallón, un batallón que a Belgrano éramos 1200 conscriptos en las distintas compañías que estaban ahí. Fuimos uno de los primeros, y yo mientras estaba haciendo servicio militar, antes que empezara todo, yo era guardia de tanque. Mi tanque de agua era guardia, era 24/7, era 24 horas, los 7 días de la semana. Dormía ahí, comía ahí, me duchaba ahí, todo ahí. Solamente iba a hacer la instrucción que correspondía a cada uno. Y entonces cuando volvieron todos iban volviendo por parte las tandas después de la guerra, había un, como si fuera un comedor, un gimnasio, por decirte, lo voy a decir así, porque ahora ya ni siquiera es un gimnasio, porque cuando fuimos a visitarlo estaba destruido, y las piezas estaban separadas no hasta el techo, o sea, estaban separadas como si fueran biombos, pero nada más que eran de material.
del ancho de un ladrillo. Bueno, entonces para nosotros cobijar a los que venían algunos heridos, otros de recuperación, algunos bien, pero bueno. Y estábamos todos juntos ahí, y yo era uno de los que más temprano levantado porque yo iba a dar agua del tanque, daba agua porque no había agua permanentemente, a ver y un día me quedé helado. Yo me levanto, porque ya te digo, eran individuales, y me levanto y para el imaginario me despierto, ¿vale? Y había un muchacho caminando en la división de las camas. Un muchacho, un compañero nuestro. Sí, sí. Totalmente. Sí, y sentados en la cama sin dormir, pero por horas. Obviamente que eso psicológicamente es lo que les ha trabado muchísimo la cabeza. Por eso uno por ahí decía, sí, estuve, sí, pero hay quien estuvo más peor que nosotros. Nosotros, yo ya vuelvo a decir, no sé si la pasé bien o la pasé mal, porque en muchos momentos, recién ahora estoy empezando a hablar un poco, y bueno, yo digo, sí, yo tuve, los 16 que estábamos ahí, tuvimos un momento que un día nos juntaron a todos, como éramos, te imaginas, un batallón así, entonces estábamos todos, casi todos juntos, cuando nos mandaban a hacer las cosas todos juntos, porque éramos poquitos, teníamos un solo, el suboficial Medina, me acuerdo como si fuera hoy, que era el que mandaba, nos hacía hacer cosas. Un día salimos temprano, como a las 7 de la mañana, porque allá lo que tiene Bahía Blanca es eso, a la mañana hace calor y despacio frío. Entonces a la mañana temprano nos sacó para el lado de la orilla, de lo que viene a ser de la entrada de la salida de las rías. Y sin cada uno hacer su pozo de zorro, al equidistante. Bueno, fuimos, pensábamos nosotros, más pasábamos por las pistas de obstáculos y todo, estaba ahí yendo un monte, todo grande. Llegábamos a la parte de agua y todo, bueno, cada uno su pozo de zorro, pero pensando que era parte de un entrenamiento para mantenernos ocupados, para que la cabeza sea distinta. Es más, siempre teníamos televisión a la hora de comer y nunca, ahora en ese momento nunca lo ponían. Y esa misma noche, fuimos a las 7 de la mañana hacia los pozos, vinimos cerca del mediodía, comimos, y esa misma noche salimos, nos sacaron el fusil que teníamos, nos dieron un fusil, no sé si era capaz que el fusil que no andaba, teníamos, y nos dieron otro fusil, nos cargaron todo con mochila, con radio, que la radio solamente era para escuchar y no para hablar. Y bueno, y cada uno a su pozo de zorro a la noche. Fuimos a la noche, estuvimos toda la noche sin cometer ningún ruido con el suboficial venía y vigilaba cada rato. Hasta el otro día, después del mediodía, toda la noche hasta el otro día después del mediodía no comimos nada. Volvimos al batallón, nos higienizamos, nos sacamos todo, bueno, y no sabíamos qué había pasado. Habíamos visto a la noche destellos, se veían los barcos, se veía, nosotros de ahí estamos a 16 kilómetros de Puerto Belgrano, entonces vos ves la entrada de los barcos, la salida. Y muchos años después, es más, a fin del año pasado, salen de la desclasificación de archivo, antes que saliera, sale un soldado de Santa Fe, que ese día, aparentemente creemos que es ese día, venía a Puerto Belgrano, con su capitán, con su teniente, no me acuerdo de qué grado era. Lo tengo grabado, porque lo puso en YouTube. Y dice que cuando está entrando a Puerto Belgrano presenta los papeles, el de más rango, y bueno, diciendo que traían municiones, traían cosas para Puerto Belgrano, y el hombre de la guardia le dice, bueno, fondensen, que nos están atacando. Fue ese día que eran, no sé, pero dice que le calcula que serían las 2 de las 3 de la mañana, y bueno, se tuvieron que fondear, y bueno, creemos nosotros que es el mismo día que nosotros veíamos el movimiento, el día que nos movieron. Hoy con la desclasificación sabemos que hubo, no sé si ataques, pero hubo inclusive Tandil con la Fuerza Aérea, con la 6ª Brigada Aérea, figura que tuvo la alerta rojo porque decían que iban a atacar los lugares donde Tandil, Merlo y Córdoba, Merlo de provincia de San Luis, donde iban a atacar los puntos estratégicos. Y pasado una semana después de esto, nosotros teníamos nuestro batallón, que era
lo que ocupaba, teníamos alambrado por medio, un alambrado alto, la pileta, una pileta cubierta había, y aparecieron 15 ingleses prisioneros. Tuvimos nosotros una semana haciendo guardia en ese sector, y bueno, nosotros creíamos que, bueno, que los habían traído, ¿no? Para eso aparentemente había pasado algo ahí, que todavía hoy en día se están investigando, están viendo a ver qué posibilidad. Nosotros tuvimos a nada de prisioneros ingleses, teníamos 100 metros, ponele. Era una pileta cubierta espectacular que la conocimos nosotros antes, y bueno, estaban obviamente cuidados con la policía militar de ahí y todo, y bueno, nosotros hacíamos guardia de lo que es nuestro sector. Esto marca esa línea, esa gran línea divisoria que hemos tenido con los héroes de Malvinas no reconocidos. La famosa línea entre los que estuvieron en el territorio y los que estuvieron en el continente, que no son reconocidos. Y siempre me pregunté, sin saber, ahora con esto que cuenta Gustavo, que confirma esto de que ellos también estuvieron en guerra, nosotros estábamos en guerra, porque estuvimos a nada, y yo tengo un compañero de secundaria, vaya el abrazo también, Manu querido, Hidalgo, cordobés de la Fuerza Aérea, que contaba de que estaban ahí prontos a mover porque sabían que eran lugar de posibles bombardeos. Y digo, esto marca a las claras de que los que estaban acá también tuvieron su guerra. Por ahí no les silbaban las balas tan cerca, pero la sufrieron y esa carga la siguen llevando de por vida. Amelia. Sí, yo al escucharlo la verdad que me asombra, ¿no?, lo macabro de todo por el tema de la desinformación y el desconocimiento de estos soldados que estaban ahí y no les decían que estaban en guerra. Exacto. Porque yo entiendo a la jerarquía, que sí lo sabía, pero que no informaba a los soldados, porque, digamos, estaban ahí de morir. Esto que vos contás, estos misioneros ingleses, la inocencia, porque también no sabemos si eran realmente misioneros o estaban haciendo un reconocimiento del campo, ¿no? Y yo calculo, ¿no? Y ver a estos chicos, porque ni siquiera tenían no es la capacidad, sino de pensar que podían estar espiando acerca de cómo estaban en la situación. Y eso es lo que me da como, digamos, me da como mucha bronca, porque no solamente nos estaban engañando a nosotros en cuanto a la información, sino a los chicos que estaban ahí. A esos chicos que te cargaban un fusil y que no les decían para qué. Porque iban a tener que, primero, defenderse y a su vez después matar para defenderse. Y esto es lo que me parece que es tan trágico y a su vez muy macabro de una guerra como si fuera hablando de personas y que no valoren la vida de estos soldados que estaban ahí. Siempre digo que lamentablemente los que marcaron con el dedito de señalar de empezar la guerra, uno para mantenerse en el poder porque era su última jugada, porque eso también hay que decirlo. Los militares, por eso lo dije, el 30 de marzo la sociedad le había hecho un paro general por primera vez al gobierno de facto, y 4 días después lo estaban vitoreando. Sí, digo, el que los lanzó a la guerra
del frío austral solo sabía cuando revolvía el hielo que le ponía el whisky. Y allá arriba, la reina madre hacía lo mismo con saliendo a regar las rosas de los jardines del Palacio de Buckingham. Y eso lo canta Porchetto en una canción poniéndose en el lugar de un soldado inglés que dice, pero ¿qué hago madre acá? Son iguales a mí. Estoy matando por unas islas que no sé, ni siquiera me acuerdo el nombre. Esa canción de Porchetto es tremenda. Pero vamos a darle un respiro. Y decía, contaba No sé, Gustavo. no sé si querés No. decir algo. Ah, Yo sí, te iba a perdón. contar, me hizo acordar un Eso. día. No, pero mirá vos qué casualidad. Yo era obviamente era el que más temprano se levantaba en el batallón, cuando estábamos nosotros, que éramos los 16 que estábamos, porque daba el agua. El tanque tenía una cisterna abajo y tenía que subirla, o sea, ir a prender el motor y ver que no se rebalsara y que no hubiera canillas abiertas. Y entonces era el primero que andaba dando vueltas en el batallón, un batallón que eran 1000 y pico personas, éramos 16, te imaginas que era enorme. Y cuando voy, paso por la plaza de armas, que era el centro del batallón, había dos conscriptos con un oficial bajando la bandera mediasta. El primero, el 2 de abril, o sea, el primero a la noche habíamos estado ahí nosotros todavía, y el 2 de abril había entonces preguntando a ver qué había pasado, y ahí nos hemos enterado de que había muerto el capitán Chachín. Nos enteramos ahí porque preguntamos, si no... Wow. Dios. Hasta que no haya visto el suelo desaparecer bajo mis pies, ni hayas visto como el cielo ennegrece, ni te hayas duchado con pedazos de metal fundido, no serás capaz de comprender lo preciada que puede ser la mañana para los hombres en guerra. Rezo para que nunca tengas que atravesar ese momento. Bueno, vamos a escuchar este tema que recién decía Hugo, de Raúl Porchetto, lo hemos escuchado también el jueves, pero bueno, está bueno ahora también reiterarlo. Raúl Porchetto y el tema es Reina Madre.